Jóvenes, muy buenos días. Gracias por estar conmigo nuevamente en una clase de emprendimiento. Como ustedes saben, estos elementos nos sirven mucho para tener una visión amplia de lo que nosotros podemos hacer en un futuro. Bien, en la mañana de hoy vamos a estudiar, o tarde ya, vamos a estudiar el manejo, el manejo adecuado del presupuesto personal y familiar. Esto como que viene a ampliar y a profundizar un poquito más de los temas que hemos venido abordando. Prácticamente vamos a hacer un pequeño repunte de cada uno de estos aspectos. Saben perfectamente que cuando hablamos de presupuesto, estamos hablando de buscar el equilibrio entre los ingresos y egresos que tiene, en este caso, una familia o una persona. Aquí nosotros anotamos 5 aspectos que son considerados como comunes para tener una finanza llena de éxito, ¿verdad? Entonces, la primera es, ¿qué es lo que yo debo de hacer con mi presupuesto mes a mes o cada 15 días? Lo puede hacer a nivel de familia o a nivel personal. Uno, debe de hacer una lista de las entradas y gastos. Dicho de otra manera, debe usted elaborar un listado a través de un ejercicio que comúnmente, lo recomiendo que lo hagan. Ustedes también pueden trabajarlo. En contabilidad se conoce como una T gráfica y nosotros lo vamos a conocer simplemente como un cuadro comparativo en el cual vamos a anotar nuestros ingresos y nuestros egresos. Aquí se van a tipificar todos los ingresos que yo tenga. Por ejemplo, en mi caso, pues yo tengo un local que doy a alquilar y es un dinero para mí, no es un dinero que yo saco. También yo trabajo en una empresa. El pago que me dan o el salario que me dan en la empresa donde yo trabajo es un ingreso. Entonces, el alquiler es beneficio para mí. Mi salario es beneficio para mí. Mi conviviente, ella trabaja también y el salario que ella recibe es beneficio para, en este caso, la familia, ¿verdad? Todo lo que se refiera al dinero que nosotros obtenemos a favor nuestro, estamos hablando que son ingresos. ¿Ya? Los egresos van a ser todos aquellos gastos que yo realice para cubrir ciertas necesidades personales o familiares, como dice el tema. Entonces, nuestros egresos o los gastos puede ser, yo pago recibo de luz y agua, también pago teléfono, también debo de pagar el préstamo que tengo en el banco por la casa donde yo vivo. Eso se llaman egresos, ¿ya? Muy bien. Ahora, vamos a hacer una figurita aquí, miren chicos, que nos va a servir para poder ilustrar. Ahorita no le puse valores porque lo que yo quiero es que ustedes tomen pues la idea. Dinero de ingresos, voy a obtener una determinada cantidad, que puede ser una cantidad X. Y los egresos, otra determinada cantidad. Cuando en un momento dado yo venga y reste, y yo vengo y resto mis ingresos y mis egresos, obtengo lo que llamamos ahorro. Si al momento de restarle acá yo obtengo que gasto más de lo que gano, mis finanzas están corriendo peligro. Por eso es importante tener una lista de las entradas y salidas o ingresos, egresos de las cosas que yo consumo mensualmente.
¿ya? Entonces se tipifican las dos ramas. Ingresos, el listado de lo que donde yo obtengo dinero, y egresos, el dinero que yo debo de darle salida mes a mes o quincenalmente. Cuando yo hago esto de ingresos menos egresos, obtengo ahorro. Ya vamos a ver ahí un detalle más. Bueno, sigamos. Si hay alguna duda, pues me preguntan. Bueno, paso número 2. Debe de elaborar un programa donde se detallan los egresos con realismo. Vamos a ver esta situación. Aquí miren, dentro del ejemplo que yo les puse acá, yo no les pinté a ustedes de que, por ejemplo, mi conviviente o mi hija o mi hijo necesitan ir al salón de belleza. Eso no lo incluí aquí. Y la visita al salón de belleza son 300 quetzales o 200 quetzales. Híjoles, entonces este presupuesto que yo hice no es un presupuesto realista. Debo de usar un presupuesto lo más apegado a mi realidad. Por ejemplo, híjoles, pero en la familia tenemos por hábito que mensualmente los domingos pues salimos de paseo y ahora en esta época de cuarentena no se puede, pero salimos los domingos o pedimos comida a domicilio y esto no lo incluí aquí. La visita al salón de belleza y los gastos de las comidas de los domingos no lo incluí. Híjole, entonces mi presupuesto no es realista. Aquí es un elemento que debemos de considerar. ¿Quiénes participan al momento de hacer un presupuesto? ¿Quiénes son los responsables? En este caso, los responsables que elaboran el presupuesto, en este caso, si es familiar, mamá y papá, que son ellos los responsables. Si fuera una situación personal, como dice personal, lo tendría que hacer yo o usted. Ahí tendríamos esa diferencia. Entonces, todos deben de participar en el proceso de quiénes son los que gastan y quiénes son los que llevan ingresos. Y eso nos va a guardar un equilibrio. Bien. Usted constantemente debe de actualizar su presupuesto. ¿A qué se refiere? De que, por ejemplo, dentro de mi presupuesto, el listado de cosas que yo puse al mes, no puse que el carro se le arruinó una llanta, se le arruinó, por ejemplo, una cremallera. Y eso no lo incluí en emergencias de vehículos, no lo incluí. ¿Qué hago? Entonces debo de actualizar mi presupuesto y en lugar de seguir comprando los domingos comida, ahora no voy a comprar 2 domingos porque ahí me va a servir para pagar la reparación de mi carro. Ahí se le llama actualizar el presupuesto. Y como último aspecto que debemos de considerar acá es cuidar nuestro ahorro. Nos sugieren los estudiosos de salud financiera que tenemos por lo menos que tener un 10% de los ingresos ahorrados. Como yo les decía, sumamos los ingresos y le restamos los egresos, lo que nos quede es ahorro, pero ahorro líquido, neto, solo para eso. Significa que si yo gano 100 quetzales a la quincena, tengo que tener 10 quetzales, sí o sí, ahorrados. Aquí son 5 claves, podríamos decir, para poder hablar de un presupuesto equilibrado. Ahora, también hay otros elementos que tenemos que considerar para tener un presupuesto con éxito. Debemos de ser observadores porque cuando vienen momentos de crisis, así como la pandemia, por ejemplo, las familias no estaban preparadas. Dígame usted si su mamá o su papá o usted estaba listo para que estuviéramos en cuarentena todo ese tiempo. No estábamos preparados. Tenemos que tener un criterio de observación. Así lo tipifican las personas que se dedican a este tipo de elementos en las finanzas. Es decir, que tenemos que estar al pendiente de los problemas sociales que existen a nuestro alrededor para cuidar nuestro patrimonio, nuestra familia. Otro aspecto que es importante que no mencionamos acá
es también que debemos de cuidar a nuestra familia, es decir, tienen que comer sano, tienen que hacer deporte, porque si llega la enfermedad, nuestras finanzas se desequilibran. Aquí hay pérdida, hay fuga, ¿verdad? Otro elemento que es importante que nos va a ayudar a cuidar nuestras finanzas, tenemos que tener una rutina de vida saludable, es decir, hagamos deporte, es decir, alimentémonos bien, tengamos una vida familiar, y esto es muy importante también, para que mentalmente estemos bien. Eso nos va a ayudar mucho. Y por último, la recomendación que se les hace es preparen mensualmente por escrito un presupuesto y lo pueden tener ahí visible. Bueno, en este caso serían los responsables quienes deben de llevar ese control adecuado del presupuesto. Bueno chicos, esto ha sido manejo adecuado del presupuesto familiar y personal. Les agradezco mucho por estar conmigo. Saben que este videito lo vamos a tener en Classroom y en Santillana para que ustedes puedan accesar y por revisar la guía de trabajo y la actividad que tenemos asignado para esta mañana. Muchas gracias.